Bienvenidos a un episodio más de Arriba y Abajo. El día de hoy vamos a hablar sobre la herida del abandono. Para ustedes, ¿cuáles serían las características de la herida del abandono? La herida de abandono generalmente se relaciona con el miedo a quedarte solo o el miedo a que alguien te deje. Generalmente, pues esta herida se formula en los primeros años de vida y son situaciones que nos llevan a hacer pensar que nuestros padres no están con nosotros, que no tenemos una persona en el sentido de protección, ¿no? Que llegamos a veces a sentir ese temor de no saber qué hacer si llega a pasar algo, por ejemplo, ¿no? A pesar de que pues nuestros padres puedan estar ahí, pero es una interpretación que nosotros le damos, ¿no? Y puede ser algo que sí realmente pase o puede ser algo que nosotros queremos ver o la forma en la que nosotros queremos ver las cosas. Pues fíjate que hablando un poco de esas características, no voy a repetir, pero sí es como la soledad, ¿no? Yo creo que más es quererte sentir solo o no quererte sentir solo, ¿no? Necesitas como muchos aspectos de validación para no sentirte abandonado, ¿no? Como de, mamá, estoy aquí. Y entonces tu mamá así de, sí, hijo, ya lo sé, ¿no? Pero ya vete, ¿no? O lo que sucedía hace no muchos años, yo lo recuerdo, mis papás trabajaban diario, trabajaban hasta tardes, hasta altas horas de la noche, y pareciera como que nosotros, lo que está diciendo Martín, pareciera que nosotros lo proyectamos así como de, ay, nos tienen abandonados, pero no, era pues, la necesidad te hace sentir esa emoción o sentir esa herida de que estás siendo abandonado porque llegas a casa y tú eres el papá, tú eres la mamá, tú cocinas, tú haces, pones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero creo que ahí depende mucho lo que estás diciendo, Martín. ¿Cómo lo percibes o cómo lo sientes, ¿no? O sea, lo sientes en ese sentido de decir, no, mis papás me abandonaron. Y la realidad es que no te abandonaron, ¿no? Yo, tomando en cuenta lo que dice Dani, es como esta parte donde yo creo que nos tocó esta generación donde papá y mamá tenían que trabajar y a veces nos planteaban esta idea de papá siempre va a salir a trabajar y mamá se va a dedicar a la casa y a cuidar a los hijos y a educarnos, pero pues obviamente no pasaba así, ¿no? Otros problemas que se podrían presentar en cuestión a la relación familiar cuando los papás se divorcian, ¿no? Y existe esta pelea. Si terminan mal los papás, como que existe esta pelea de yo me voy a pelear quedar con los niños, perdón. No, mejor yo, en el caso de a veces de que nada más es un hijo, todo este conflicto existencial de los padres, cómo llega y repercute en el hijo, ¿no? De que ni con uno ni con el otro, y no se identifica ni con mamá, pelea con papá porque le cayó bien a mamá. Entonces sí entra una encrucijada como de abandono hacia él mismo, porque dice, ¿cuál decisión es la correcta, no? Con papá, con mamá, yo solito, ¿no? Porque también estas ideas de que cuando estás pequeño, no sé si les pasó, es que yo soy el culpable de los problemas de mis papás, ¿no? Entonces yo soy el que me tengo que ir y hasta terminas abandonándote tú en cuestión de tu familia, ¿no? Y también a mí, por ejemplo, ahorita que hablan de esto, me ha tocado escuchar en el consultorio de casos reales. Exacto. ¿No? Que la mamá no quiere asumir esa responsabilidad y va y deposita esa responsabilidad vaya en los abuelos, ¿no? Que es generalmente donde recurren las personas que no se quieren hacer cargo, ¿no? Y son personas que realmente sí viven ese abandono, ¿no? Porque saben que sus padres pues no quisieron acompañarlos, ¿no? En este proceso de crecimiento. ¿Y qué pasa? Después aparecen, quieren retomar la relación, pero obviamente ya va a haber ahí un conflicto, ¿no? Y va a haber sobre todo esta herida, ¿no? De sentirnos abandonados. Y esa confusión que genera también en los niños de que los hace pensar, ¿no? De, bueno, ¿y por qué ahora ya regresa? ¿No? ¿Por qué no quisiste convivir o estar conmigo cuando yo era un niño? Sí, porque acuérdate, también pasa como esta especie de pelea o conflicto con los abuelos, porque lo que hablábamos en otro episodio, ¿no? Es como la educación que ellos le dan y pues la mamá no está porque tiene que ir a trabajar, ¿no? A veces las madres solteras, pues es imposible, ¿con quién los dejo?
sí hay muchas partes donde yo, ¿no? Ubico esta sensación de decir, pues hay guarderías, ¿no? O hay otro contexto donde puedes ingresar a tu hijo porque no siempre van a estar tus papás o no siempre están en la disposición o de alguna manera hasta reciben maltrato los hijos por parte de los abuelos porque ya están cansados, porque ya no quieren cuidar, porque es tu responsabilidad como mamá, como papá, ¿no? Entonces, igualmente, ¿no? Entra esa parte del abandono donde dice, pues ni mis abuelitos me quieren, ¿no? Imagínate el contexto del pequeño por donde, no, pues quédate con la vecina, no, pues te encargo aquí con esta gente, ¿no? Entonces, imagínate, empiezas a generar ese vínculo de padre ausente. Sí, y perdón, empieza el niño a tener esa falta de quererse, Claro, falta claro. de sentirse, ¿cómo decirlo?, emocionalmente inestable, ¿no? Emocionalmente inestable, no hay quien le cubra la parte de lo que está sufriendo con ese abandono. A lo mejor puede ser la mejor mujer y puede estar con él, pero él siente que no, o sea, que no es esta necesidad o le falta algo a esas emociones inestables que él tiene, ¿no? Pero ibas a decir algo. Sí, iba a comentar la parte de que sí me ha tocado también escuchar que hay papás que sí buscan escuelas de tiempo completo, ¿no? Porque dicen, yo prefiero que el niño se quede todo el día. Claro. ¿No? O sea, también tiene mucho que ver la intención. Claro. Si lo hacen por trabajar, dices, bueno, está padre, ¿no? Pero hay veces que sí lo hacen por evadir esa convivencia, ¿no? Con el hijo. Sí. Y deciden pagar todo el día para que cuide a alguien más a su hijo o hijos y evitar, pues, tú asumir esas actividades. ¿No? Y obviamente, pues, el niño sí lo llega a percibir en algún momento, ¿no? Pero fíjate que los papás también, yo creo que si te propones, es tiempo a veces de calidad, ¿eh? O sea, no es tanto que te la pases todo el día con tus hijos enseñándoles de la vida, que es lo mejor, ¿no? Sería lo mejor. Pero es el tiempo de calidad que tú le des a tu hijo. Yo sé y entiendo que las jornadas de trabajo a veces son muy extensas y si utilizas 1 hora o 2 horas en el transporte todavía es peor. Pero de alguna manera sí puedes llegar a convivir, no del todo físicamente, pero sí platicar cómo te fue, hiciste la tarea, cómo estás, cómo te sientes, vamos a cenar. Entonces, yo creo que ahí también es parte de responsabilidad de los papás, ¿no? Y obviamente, si deseamos tener o no un hijo en los tiempos correctos, ¿no? Porque a veces quieres tener un hijo, pero tienes muchas deudas o tienes un trabajo que te ocupa toda tu vida o es tu pasión, entonces no siempre entra en planes los hijos. ¿Por qué? ¿Qué pasa con los hijos de abandono? Crecen seres humanos que no se sienten afectivamente aceptados, queridos, amados. Entonces, imagínate esa inseguridad que tú trabajas. Yo, a experiencia personal, sí era como, si me dejan, no me dejes, ¿no? Porque haz lo que quieras conmigo, pero no me dejes, ¿no? Y te lo juro, era algo, sí, un amor tóxico, una necesidad, tú la conviertes en necesidad porque dices, es que tú sí me quieres, ¿no? Ya no hay rechazo acá de parte de mi papá ni de mi mamá, tú sí me quieres y lo idealizas tan fuertemente que tú dices, es que esta persona es la indicada y cuando se va tú sientes hasta que te vas a morir, te lo juro, te sientes así como si te fueras a morir. Sí, hasta ¿no? cuando es que de alguna manera buscamos reparar esa situación. Del abandono. La acabas de mencionar. Y también tiene mucho que ver la historia de los padres. Claro, porque claro, si ellos no aprendieron a relacionarse de una manera afectiva, pues obviamente no lo van a hacer con sus hijos. Pero eso no quiere decir que no los quieran. No van a demostrar su afecto a su modo. Pero eso sí llega a repercutir en la percepción del niño y de cómo quiera ver las cosas. Y fíjate que el claro ejemplo soy yo, o sea, se los acabo de decir, o sea, yo recuerdo que de la secundaria tenía que ir por mi hermano a la primaria y de ahí irnos a casa solos en el camión y llegar lo que dices, cansados y llegar a tu casa y no ver a tu mamá ni a tu papá, ¿no? Sino tú y tu hermano solos en una casa donde el tercero llegaba, hacía sus cosas y se iba a trabajar y siempre éramos mi hermano, el más pequeño y yo. Y depende mucho de cómo le des la connotación a lo que hoy sucede, ¿no? Lo que les decía, anteriormente vivimos en esa etapa donde el padre y la mamá trabajaban y lo ves más fuerte cuando el papá se va a Estados Unidos, ¿no? Y los niños entonces dicen, es que mi papá está en Estados Unidos porque no quiso estar aquí con nosotros. No, porque eso es lo que cree un niño. Creces con esa idea. Creces con esa idea de que mi papá se tuvo que ir porque no quería vernos, ¿no? Y lo que estás mencionando bien, Dorian, yo creo que también lo podríamos hacer así, o sea,
para todo hay como una parte de hacer organizar tu tiempo, y lo que dices, no necesitas tener tanto tiempo para estar con el hijo y que no sienta el abandono, es calidad, enseñarle, platicar, hasta tomar un café, o llevarlo al parque, Claro. jugar con él, leer con él, ver algunos videos que ahora se estiliza mucho para la parte de estar con papá y mamá, pues ver videos o ver series, ¿no? Algo que vayas conociendo a tu hijo también de qué te interesa, ¿no? ¿Qué le interesa más bien en la vida y para desarrollarlo hacia adelante? Pero también está, está la otra parte, ¿no? De la manera en la que nosotros lo llegamos a interpretar. Exacto. A mí me pasó algo cuando se murió mi papá, ¿no? Yo sí sentí que él me había abandonado. Y obviamente, pues no, porque él no tomó la decisión de morir. Sentirse mal, claro. Pero yo como un niño, tenía en ese tiempo 11 años, sí lo tomé así. Y yo empecé a generar una relación de alguna manera tóxica con mi mamá. ¿Por qué? Pues porque yo tenía miedo que ella también me abandonara. Claro. Sí. ¿No? Pero ya con el tiempo pues vas como entendiendo esta parte, ¿no? Obviamente no es algo fácil, pero también tiene mucho que ver esto, ¿no? Cuando perdemos a un familiar, a veces sí llegamos a creer que nos abandona esa persona. Y es donde empezamos a relacionarnos bajo esa premisa, ¿no? De ese miedo, de esa inseguridad. ¿No? Y ya si lo llevamos a las relaciones de pareja, las personas que viven esta herida de abandono obviamente van a ser personas que busquen generar una relación muy tóxica, ¿no? Claro, fíjate. Sí, ya entras hablando de apego, sí, de celos, de celos, ¿no? De decir, ¿por qué volteas? ¿Por qué? Porque es el miedo a que te abandone, ¿no? Y la otra persona pues volteó porque iba a cruzar la calle, ¿no? Por ejemplo. Fíjate que justo era lo que iba a comentar Martín, haciendo referencia, es como diferentes partes de abandono, no sé cómo tipos de abandono, perdón. ¿En qué contexto? Yo me acuerdo de chavito, era como... Tenía 2 amigos que su mamá era como prostituta y entonces tenía que salir y los dejaba ahí solos. Ellos, te lo juro, les dejaba 10 pesos a cada quien. Ahí comen, como puedan comen, como puedan lo hacen. Y te lo juro, comían grasitas, se compraban 5 pesos de grasitas, una lalita y se iban a jugar maquinitas y de ella no comían nada. Otro tipo de amigo, igual, su papá lo abandonó, se queda la mamá, pero como con 3, 4 hermanitos y viven en una casa de lámina, entonces también, ¿no? Él sufría porque no podía darle de comer o no quería luego comer con su mamá porque no había, ¿no? Y había otro amigo que igual, sus papás, los dos iban a trabajar y la hermana lo trataba mal y le hacía tortas de queso rallado, imagínate, ¿no? Así a veces, o sea, yo decía en mi casa, ¿no? En su casa, mis papás, ¿no? Nos dejan todo el día solos, ¿no? Y aprendes, pobrecitos, comen solos y eso, pero afortunadamente no estábamos viviendo el contexto de la realidad de los otros chavos, ¿no? A veces esos mismos chavos iban a comer con nosotros, ¿no? Ahí en la casa, o sea, mi mamá se preocupaba por dejar la comida, el guisado, esto, ¿no? Se sirven, se calientan. Te digo, hay otro tipo de responsabilidades que también tú solito, ¿no? Pues mira, si mi mamá se va a trabajar, yo me pongo a hacer el quehacer, le ayudo a hacer lo de la comida, yo mismo me sirvo, yo solito puedo hacer mi tarea, ¿no? Si necesito algo de material, pues ya cuando ella llegue. Pero te digo, ese tipo de abandonos también es como bien potencializador a ser otro tipo de persona, porque no lo asimilas igual. Si te das cuenta, no tiene tanto que ver el contexto, ¿no? Sino más bien la relación que los papás promuevan dentro del núcleo familiar, ¿no? Porque hay personas que económicamente están bien y la mamá puede estar ahí todo el día, pero si es ausente, de nada sirve, ¿no? Sí. Entonces ahí sí tenemos que aprender como a diferenciar esta parte, ¿no? De dónde viene o de dónde se puede generar esta herida, ¿no? De la parte más actitudinal. Justo con lo que estás diciendo, también había otro ejemplo del amigo de dinero. Su mamá estaba en casa, pero se la pasaba que en el gimnasio, que arreglándose las uñas, que arreglándose el cabello, y el papá obviamente, ¿no? Viajando, trabajando, y el chavito tenía todo, pero tenía tanto que ahí mismo en su casa se drogaba, tomaba, hacía un relajo de su vida, lo iban a sacar de la prisión. Entonces también ahí está la otra parte del abandono, ¿no? O sea, ¿de qué manera puedes decir, es que él tiene todo? ¿No? O sea, ¿qué le hace falta? Pues sus papás, ¿no? O sea, imagínate, estar ahí que no te hagan caso también es algo fuerte, ¿no? O sea, ¿cómo le haces ahí? Y fíjate que algo que estás diciendo, Martín, es cómo dialogas con tus hijos, ¿no? Creo que tienes que ser
muy seguro en lo que les dices para poder que no entiendan un contexto totalmente diferente al que ellos están viviendo, ¿no? Ujú. Yo te puedo decir, mis papás, hablando de mi claro ejemplo, mis papás siempre nos decían, nosotros tenemos que trabajar para que esto se construya, pero ustedes lo único que tienen que hacer es estudiar, ¿no? Y de repente mis papás llegaban juntos, porque llegaban juntos, y ya nos empezaban a preguntar qué habíamos hecho, que cómo estuvo la comida, o sea, como esa relación, ¿no? Y entonces no le das el contexto de me abandonaron y aquí estamos solos y no, nadie nos ve. No, al contrario, le damos como un contexto totalmente distinto y decíamos, necesitan ellos estar trabajando y el día de mañana que no estén, nosotros sabemos qué hacer ante 1000 situaciones, ¿no? Y creo que es como la parte donde empiezas a ser seguro a tu hijo, siempre y cuando le expliques cómo es la parte del por qué, ¿no? Yo creo que de niños es complicado tomar ese tipo Y entenderlo, de, ¿no? Sí. de decisiones, ¿no? De entenderlo. Porque después de que falleció mi papá, mi mamá se tuvo que ir a trabajar en la mañana y en la tarde. Ujú. Y yo siempre estaba solo con mi hermano. Entonces yo creo que en algún momento sí me llegué a sentir así. Sí, claro. Claro. O sea, es diferente, ¿no? O sea, cada quien. De decir, pues mi mamá nos deja solos porque pues tiene que ir a trabajar. Sino yo era como niño, es como de, pues yo quiero que esté mi mamá conmigo, ¿no? Ya no tengo a lo mejor a mi papá, pues quiero que esté ella. Uh-huh. Y yo creo que tienen que pasar muchas cosas para que seamos conscientes de la realidad, ¿no? Pero en algún momento, como niños, sí lo llegamos a interpretar así. Bueno, a mí así me pasó. Entonces sí es como complicado a veces. Sí, es que no hay alguien que te oriente a decir. Pero es que a veces sí, Dani, así cómo como sentirlo, tú ¿no? lo acabas de decir, nosotros tres, las experiencias nos ayudan nuestros hermanos. Sí. Pero los que están solos, que son hijos únicos, ahí como ahorita dice Martín, pues yo me sentía abandonado, pero estaba mi hermano. Y los chavitos que son hijos únicos ahí, ¿cómo manejan el abandono? Porque realmente están solitos y ellos pueden generar todas sus ideas. Es que me dejo por esto, es que no me cuidan por esto, es que no me quieren, es que no me ponen atención. Entonces empiezas a generar, lejos del conflicto, ¿no? Que realmente exista, tú ya te empiezas a generar tus ideas de que realmente te abandonaron, ¿no? O que por eso estás con tus abuelitos viviendo, no sé. Y respondiendo un poco a eso, yo creo que de niños no tenemos, como decía, esa capacidad para identificar lo que estamos viviendo. Pero sí en la etapa adulta, ¿no? Si se dan cuenta las personas que viven este tipo de heridas y tienen ciertas características, ¿no? Ya sí, claro. Una que es muy importante, ¿no? El tipo de relación con un apego muy fuerte. Pero también son personas que a donde llegan quieren encajar en cierto grupo, ¿no? Y por ejemplo, si en la oficina hay gente que hace ciertas actividades, ellos van a querer integrarse a como dé lugar. O son de las personas que les quieren caer bien a todos, ¿no? Que quieren hacerse los graciosos, que quieren ser los mejores en todo y buscar como que alguien, pues sí, les haga sentir eso que no sintieron en su casa, ¿no? Hasta en expresiones. Ese sentido de protección tal vez. Exacto. Y es que te digo en expresiones como, es que me dejó, es que me abandonó, es que no sé qué le hice, abandono, ¿no? ¿no? Exacto, ¿no? Yo sufrí abandono y por eso quiero estar con todos ustedes. Exacto. ¿Sabes? Como caer, como nos dice Martín, caer bien a todo el mundo. Siento que si a lo mejor, porque también hay muchas características de tu personalidad, ¿no? O sea, ya cuando empiezas a dialogar con alguien más, tu personalidad se nota y se dice, no, no quiere encajar, es así, ¿no? Y te lo hablo a título personal, ¿no? O sea, en ese sentido de decir, pues yo en qué momento quiero encajar, ¿no? Claro, yo soy así. Claro. Yo digo, ¿qué onda? ¿Cómo están, chavos? Que no sé qué. Pero así es la parte, ¿no? Y hay gente que, por ejemplo, trata de hacer lo mismo y todo el mundo como de, tú no eres así, tu personalidad es totalmente distinta, ¿no? Entonces, son como características, lo que decías, también de la personalidad de que tú tienes y de lo que mencionabas, Martín. ¿Cómo le das esa intención a la acción, ¿no? O sea, ¿cómo lo interpretas cuando eres un niño? Es muy difícil, cuando eres un niño es muy difícil, pero ya cuando estás en una adolescencia creo que empiezas a entenderlo, el porqué de lo que les decía, el porqué no es un abandono, pero el porqué me dejan solo, ¿no? O sea, pero es que imagínate, en etapa infantil te pasa este tipo de abandono y en la adolescencia te enamoras
y es como un choque existencial de que dices, es que me dejó y era mi único, era mi primer amor y era para toda la vida y ella me lo prometió, porque obviamente estás trabajando desde el abandono, estás amando desde el abandono, viendo la vida desde el abandono. Entonces, lógicamente, para cualquier persona, hasta con tus amigos, es que no quiere jugar conmigo porque le caigo mal, es que de seguro ya le caigo mal porque no le presté mi juguete, es que no le dije que sí al helado de chocolate, ¿no? O sea, y te generas un conflicto bien cañón donde tú dices, a ver, tranquilo, ¿no? Acepta, adáptate, ellos también cambian de opinión, no puedes, tú también puedes jugar con otras personas, tú también puedes conocer a más personas, pero eso también nadie te lo dice. O sea, cuando sufres un real abandono, que dices, ¿quién te ayuda? O a quién no se hay lo alguien pregunto? a quien preguntarle, ¿no? Y a veces es mala información hasta de los mismos amigos que dices, ¿cómo, no? ¿Cómo le hago? Es que si se dan cuenta, se genera una necesidad muy fuerte de estar acompañado, ¿no? Ahorita se me ocurre una codependencia, ¿no? Una situación, ¿no? Muy particular de las personas que deciden estar con una persona o con una pareja a cambio de golpizas, a cambio de cualquier tipo de violencia, ¿no? Pégame, pero no me dejes. Exactamente, ¿no? Y esa frase es muy conocida, pero es una realidad. Te das cuenta que es gente que vive este tipo de herida, que no y que estuvo abandonado. Pasar lo peor a cambio de no estar solo. Exactamente. ¿No? Sí, es una característica de la diferencia entre la soledad y sentirse solo. Exactamente. Creo que en esta herida del abandono es más cómo nos sentimos nosotros solos. Ese miedo que le tenemos a la soledad, ¿no? Obviamente por las experiencias que tuvimos cuando éramos niños, ¿no? Pero ¿de qué forma podríamos empezar a transformar esta herida? Yo considero que lejos de rodearte de personas es aceptarte, ¿no? Como todo. A ver, yo tengo estas características, soy enojón, soy gritón, soy festivo, soy cantor, no sé. Entonces empiézate a rodear de gente que también tenga los mismos afectos para que también exista ese como enlace con ellos para empezar a canalizar tu energía, a decir, mira, sí tengo personas que me hacen sentir importante, me quieren, me son cariñosas conmigo. Yo también trato de ser atento con ellas, ¿no? Porque esto se trata de reciprocidad también a veces. No solamente se trata de recibir, porque si te das cuenta, muchos que sufren esta parte del abandono entran en esta postura de victimización, ¿no? Es que yo no tuve, es que yo no hice, es que yo fui pobrecito, es que, a ver, es que ahí está, es que no, entonces vamos a hacer que todo lo demás que ya pasó en tu infancia, si fue una infancia rota, infancia mala, si abusaron de ti de pequeño, entonces hay que trabajar con ese niño interior, empezarlo a sanar, empezarle a explicar qué onda con la vida, porque yo creo que muchas de la importancia que tiene que un adulto pueda tener buenas emociones es que trabajes con su niño interior, ¿no? ¿Qué pasó con él? ¿Qué te hicieron? ¿Qué podemos sanar? ¿Y qué podemos dejar así? Porque hay cosas que realmente no podemos, como en el caso de Martín, ¿no? Es un buen ejemplo que dices, pues pasó lo de mi papá, ¿qué puedes hacer con eso, no? Y aún así, él sintió un abandono, entonces sí trabajar desde ahí. Yo, para cerrar, yo les diría, conócete a ti mismo y siempre rodéate de gente que te aporte o que te enseñe. Porque la persona que está sola siempre va a estar buscando en dónde, como bien lo decías, en dónde encajar o en qué círculo. Y puede ser que optes por características que no son tuyas y mejor rodearte de gente que realmente te aporte en la vida y te enseñe para salir de esa herida del abandono, ¿no? Creo que eso es lo que te va a poder ayudar a transformar y a generar esa percepción de que fuiste abandonado. Yo para cerrar me gustaría comentar que en algún momento de nuestra vida deberíamos ser conscientes de lo que hacemos, ¿no? Porque a veces desconocemos realmente quiénes somos, ¿no? Cómo actuamos, qué nos gusta, en general, ¿no? Evitamos como voltear hacia adentro de nosotros y ver, pues, de qué forma estamos constituidos, ¿no? Y a veces vivimos de manera tan mecánica que no nos damos cuenta que caemos en patrones, ¿no? De conducta. Por ejemplo, no nos damos cuenta que somos a lo mejor esas personas, ¿no? Que queremos caerles bien a todos, o que hacemos cosas nada más por encajar o por no sentirnos solos. El miedo a la soledad. Que aceptamos diferentes tipos de violencia, que buscamos vincularnos a través de un apego que no es sano. ¿No? Yo creo que eso es algo muy importante. De repente, ser conscientes de quiénes somos realmente, para que a partir de eso empecemos a
a promover un cambio en nosotros, ¿no? Correcto. Y obviamente no resolver las cosas con los demás, no decir, yo por sentirme parte de ese grupo voy a hacer algo y creer que a través de eso voy a sanar lo que viví con mis padres o con mi familia o las situaciones, no. Son cosas que tenemos que sanar nosotros. Sí. Eso me gustaría cerrar con esa parte. Nosotros somos Arriba y Abajo. Yo soy Dorian. Martín, Daniel, denle like, campanita. suscríbanse, dejen sus comentarios. Y compartan. Cuídense mucho. Chao.